Bienvenidos nuevamente a su programa de Pan Oncology Talks. Les habla Marsha Cruz Correa, gastroenteróloga oncóloga, miembro de este equipo, junto a nuestro cirujano, tengo que decirlo, es nuestro cirujano estrella. Lo decimos, pero lo decimos de corazón, porque genuinamente tú no solamente eres talentoso, sino que tienes un corazón hermoso. Y lo digo genuinamente, yo no sé decir otra cosa que no sea así, yo hablo con mi corazón. Así que bienvenido, doctor Juan del Río. Juan. Muchas gracias. Welcome for being here. Hoy, bien hallados. Bien, así. Hoy estamos aquí haciendo una celebración. Y de camino para acá, yo venía pensando y decía, qué increíble que hace un año atrás, quizás un año atrás, no mucho más de un año atrás. Sí, un poco ¿sí? más. Sí, pero sí. poquito. Estamos hablando de más o menos un año atrás. El doctor del Río comenzó esta carrera, este plan de vida, esta misión de crear un centro de excelencia. En condiciones, ¿verdad? Malignidades, y a veces no malignidades, condiciones hepáticas, pancreáticas, biliares. O sea, que correcto. esto es un centro hepatopancreatobiliar. Hepatobilio-pancreático. ¿Cómo le diríamos? Como quieras. Exacto. HP. Pero esa fue tu idea. Ajá. Y cuando él dijo, vamos a hacer eso, pero lo vamos a hacer utilizando una metodología extraordinaria, ¿verdad? Que la han escuchado antes, que es la cirugía robótica con el doctor, ¿verdad? ¿Cómo se llama la máquina? El Da Vinci. El Da Vinci. Sí. Hoy celebramos los primeros 100 casos de cirugía robótica por el doctor y su equipo aquí en Doctors. 100 es cuando te lo dije. ¿Cómo? Llevamos como unos 130 casos. Bórralo, Roberto. 130 casos, ¿en serio? Sí, o más quizás. Más. Realmente estamos haciendo 3-4 casos robóticos semanales. Wow. Y eso, pues... Eso es extraordinario. Ha transformado la práctica mucho. Okay. Cuéntanos de qué estás hablando. O sea, ¿qué es la cirugía robótica hepático-pancreatobiliar? O como quieran aprendérselo. Yo he sido siempre un cirujano abierto. Muy bien. ¿Qué significa eso? Laparotomía, una incisión grande, siempre he operado hígado, trasplante, grandes operaciones, grandes cosas. Por laparoscopia solo hacía vesículas y nunca adquirí la habilidad de hacer por laparoscopia cirugía. Cuando surge el robot, tengo mi escepticismo, pero empiezo a jugar con ello. ¿Dónde comenzaste a probarlo entonces? Bueno, lo probé en un congreso. ¿En un congreso? En un congreso en Nueva York, el año 22. Sí, 2022 fue. Y oye, pues vamos a empezar con esto. Y empecé y estuve como un año haciendo los entrenamientos en un simulador. O sea, que tuviste como... uno no empieza esto es como un piloto. Claro. Empieza en un simulador y dice, Dios mío, esto no va, yo no avanzo, esto es imposible. Esto es, daba trabajo. Dios mío, catástrofe. Ya he matado a 10. Y realmente... ¿Cómo cuántos hiciste de simulador? Para que la gente tenga idea lo complicado que es esto. O sea, cientos de horas. Cientos de horas. Sí, porque yo no he sido, en mi época no había juegos de joystick, esas cosas. Yo te voy a decir he tenido que ir desarrollando esas habilidades. Para los gastroenterólogos, ¿verdad? Para aquellos que quieren estudiar cirugía, ¿verdad? Robótica avanzada o gastroenterología, para nosotros ya hay simuladores. Sí. Cuando yo estaba entrenando, nos daban simuladores y literalmente imitaba bastante para uno saber dónde mover, ¿verdad? Para dónde mover, a la derecha, a la izquierda, subir, bajar, pero nunca es igual. No, el día que empiezas con un ser humano, ahí el proceso es que en un momento empiezas con animales y bueno, vas viendo un laboratorio de animales. El manejo de los tejidos, que es rudo, tú no tienes la sensibilidad. Entonces vas desarrollando esa capacidad visual de lo que estás haciendo. Yo creo que estamos viendo ahora mismo un video viéndote en la consola. Roberto se va a encargar. Ahora mismo estás tú con ese movimiento. ¿Qué tú estás haciendo cuando mueves los bracitos? Tiene dos para las manos y los pies. Estás en continuo movimiento. ¿Cómo tú te paras así mismo? Yo estoy sentado. Así, sí, intento estirarme bien y entonces con esto simula completamente el giro de la muñeca, entonces para anudar, para dar puntos,
para disecar es extraordinario. Dios Una vez que mío. desarrollas la habilidad, Claro. esto no es de un día para otro. Esto es un proceso, vas haciendo cirugías más complejas cada vez. Empiezas, como siempre, con la vesícula, luego haces un ducto biliar, luego empiezas... Que siguen siendo cirugías Sí, sí, no, complejas. siguen siendo. Ajá. Pero vas viendo. Obviamente, después de tantas cirugías, sabemos que el robot no te evita las complicaciones. Las cirugías siguen siendo cirugías. Siguen siendo cirugías. Y puede haber complicaciones. Pero y empiezas a ver en qué patologías en concreto es más útil. Okay. ¿Cómo cuáles? Para que los pacientes y los médicos yo que llevo están más de escuchando. 40 páncreas distales. O sea que lesiones en la cola del páncreas. Eso no hay ninguna duda. Okay. O sea, ya estaba en las guías que el abordaje laparoscópico era el ideal, ahora con el robot es mucho mejor. ¿Complicaciones de ese procedimiento en particular? Realmente la fístula pancreática sigue siendo el número uno. ¿Qué pasaría también abierto igual, o cerrado? No, pero realmente no hemos visto muchas complicaciones con eso. En las cirugías hepáticas, por ejemplo, pues todo lo que son los segmentos anteriores. Hemos hecho, y lo hemos discutido en nuestro tumor board. Tumor board, correcto, que estábamos hablando de eso. Tumores izquierdos, tumores laterales izquierdos, segmento 5, segmento 6, todo lo que es anterior es sencillo. Cuando ya te vas más arriba, el segmento 8, el segmento 7, esos son un poquito más complicados. Y tienes que ir desarrollando habilidad, tienes que aprender, ya que tienes que mover al paciente de una manera determinada, en fin. Pero es un proceso, como todo. Y lo ideal es que una vez que coges el hábito y ves que los pacientes en 2 días se van para la casa. Sí. Bueno, la primera vez que el doctor operó uno de nuestros pacientes que tenía un cáncer de hígado, o sea, literalmente del hígado, que redujo, estaba en un clinical trial, disminuyó dramáticamente su tumor de 12 centímetros a 4 puntos, casi 5 centímetros. Se lo presentamos al doctor en el tumor board y él dice, se puede operar. Y él lo opera. Y de repente, al otro día, yo digo, lo voy a ir a ver, ya no estaba en intensivo. Al otro día ya estaba en su piso regular. Y lo viste de alta al tercer día. ¿Cómo es eso? Y eso en abierto. Bueno, porque hay una cosa que es muy importante. El 90% de las complicaciones postoperatorias es porque los pacientes no se mueven. Entonces, si tú estimulas la movilidad, levantas, les pones a comer, haces todo eso, los pacientes se recuperan muy pronto y entonces si haces eso a la mañana siguiente, al tercer día están aburridos y se quieren ir. Porque ya con poca medicina se pueden... estar en su casa. Estar en su casa, mire, pues yo me voy. Por más lindo que sea un hospital, la casa de uno es mejor. Sí, así que la gente se quiere ir. Pero cuando empiezas con el robot, entonces el primer día duele porque el dolor visceral es el mismo. El procedimiento que tú haces dentro... No hay duele diferencia. Igual, no hay diferencia. Pero al día siguiente, cuando el que está con una herida grande no se mueve... Porque le duele, el de moverse hacia el frente. El robotizado ya está en movimiento, para acá, para allá, nada le impide levantarse al sillón enseguida, caminar solo, enseguida salen casi sin folio, casi todos salen comiendo a la misma tarde. Pueden comer muchas cosas. bastante cerca. Y luego, si tienes alguna complicación, el no haber herida hace que una de las cosas que menos te gusta es que se infecte la herida, que se te abra, que tengas evisceración, cosas de esas que ocurren en las grandes cirugías, pues aquí no pasa. Le pones un drenajito percutáneo, haces cualquier cosa y se maneja. O sea que si fueras a darles un resumen, ¿verdad?, a los que nos están escuchando, ¿cuáles son las 5 indicaciones principales para considerar esta cirugía? Pues mira, en tu área, por supuesto. Todas las cirugías biliares. O sea, vesícula, ductos biliares, vesícula. Ducto biliar, porque tiene un sistema de visualizar los ductos biliares con una visión diferente, poniendo un contraste con ICG. Y entonces se ve perfectamente, no vas a hacer injuries. Yo lo utilizo mucho. Ductos biliares. Sí, los bile-duct injuries. Cuando alguien se daña un ducto biliar y lo envía, la forma en que tú puedes ver ese ducto biliar con la cámara tan cerca, 3D, y poder... es diferente a verlo desde arriba, en profundidad, gente a lo mejor obesa, eso es un problema. O sea, que te puedes acercar con la cámara a verlo. Bueno, o sea, ¿cuántos? Estás a medio centímetro de la lesión si tú quieres y eso lo controlas tú. A diferencia de que la laparoscopia, que hay un tercero que está así, que como tenga un poquito de Parkinson, acabas mareado. La realidad es que el robot
en eso es extraordinario. Excelente. Ok, ¿son vías biliares o para reparación de vías biliares? Sí. ¿Para qué más? El páncreas, Páncreas, para ajá. el páncreas distal, 100%. 100%. En el Whipple, que es una cirugía muy compleja, pues ¿Qué es es un... el Whipple? Que estoy segura que la mitad de las personas no nos siguen aquí. Bueno, No es el la operación de Charming Whipple Whipple. es lo que se llama duodenopancreatectomía cefálica, es Ok. decir, cuando hay patología en la cabeza del páncreas, Ok. en la parte del ducto biliar cercano al páncreas Ok. o en el duodeno que rodea la cabeza del páncreas, cualquiera de las patologías ahí, pues la operación es la misma, que consiste en extirpar todo el duodeno, Ok. que es el intestino a continuación del estómago. Después del estómago, sí. cortar Vamos a poner un diagrama para que ellos puedan cortar la entendernos bien. vesícula y Ajá. el ducto biliar justo por encima de donde la vesícula conecta al ducto biliar. Ok. Cortar la cabeza de páncreas en el cuello Ok. y lo separas de la arteria mesentérica, Que que es está- la parte más crítica, y de la vena mesentérica. Pues eso lo extirpas y entonces ese asa intestinal que has dejado guindando, como dicen ustedes, pues lo levantas y lo conectas a hace una todo. anastomosis. Haces 3 conexiones, Ok. una al ducto biliar, Ok. otra al cuello del páncreas y otra al estómago. Esta cirugía es compleja. Es no compleja importa que per lo se. digas así. No, no. O sea, Es muy complejo. jóvenes, adultos, viejitos, todo el que nos esté escuchando, lo que tú acabas de decir, ¿cuál es el tiempo promedio de una cirujana o un cirujano experto en este tema? ¿Cuánto nos tardamos? ¿O se tardan ustedes? Si es, en abierto yo En tardo abierto. entre 2 y 3 horas. ¿Pero eso es lo promedio? ¿O eso es de un No, cirujano de trasplante? Quizá No de trasplante en general. realmente como 6 años. 6 horas. hemos avanzado mucho Ok. y hemos tenido mucha experiencia haciendo. Ya. Pero 4 o 6 horas 4 o es 6 lo horas. que Ese se es el establece, número. más o Ok. menos. ¿Cuánto tiempo toma con el robot? Bueno, pues hay una curva de aprendizaje Ok. muy llamativa. Ok. Ya nosotros llevamos 10, hemos llegado a hacerlo en 6 horas. Tremendo. Sí, y ese en concreto no hubo muchas complicaciones, pero obviamente es una enfermedad que es una operación Son que es bien compleja en complejas. Es de cualquier las manera. más complejas que existen. Entonces, con el robot no se te exime de que haya complicaciones. Qué maravilla. Entonces vas a tener que bregar como cuando es en abierto, dejas tus drenajes, que no haya fístula pancreática, que no te sangre, que el ducto biliar drene bien, en fin, esas cosas. ¿Me has dicho hasta ahora? Porque está apuntando. Vías biliares, reparación de vías biliares, cola del páncreas, Whipple procedure. ¿Cuál sería la quinta? Hepatectomías. Hepatectomías, que es remoción de un pedazo, un segmento un del segmento hígado. o incluso medio hígado. O sea, Ok. puedes hacer hepatectomía derecha, izquierda, lateral izquierda. El hígado tiene 8 segmentos Ok. como independientes y normalmente pues puedes quitarlos de una manera que en la cantidad en la que tú confíes que lo que queda de hígado va a funcionar correctamente. Muy bien. Porque si no, pues te metes en el problema del small for size, como que lo que queda es muy poco hígado y poco. sufre el Sí, paciente o sí. incluso no se recupera. Entonces, pues en el robot, los segmentos izquierdos, maravilloso. El caudado, maravilloso. Bello. El Ajá. segmento 5, segmento 6, bien. El 8 lo hemos hecho. Y lo hemos hecho y sin ningún problema. El 7 es más complicado. Es el que está posterior arriba. Para llegar a ese vas a tener que posicionar al paciente casi como si le fuera a operar de un riñón. De ladito, de cúbito. cúbito. De cúbito lateral. Es la única manera casi de poder hacer ese tipo de cirugía. Pero ya hemos hecho todo tipo de cirugías hepáticas. Es y la verdad extraordinario. es que O sea, cuando me dijiste que eran 100, que estábamos celebrando, el doctor me dice, vamos a celebrar, va a ser un segmento para hablar sobre lo que hemos logrado, ¿verdad? En nuestro centro, ¿verdad? Estamos en Doctor Center Hospital, Orlando Health, Dorado, en el Instituto de Pancreatología, en inglés, perdón, Pancreas and Digestive Health Institute, en español es... Es el Instituto de Cuidado Pancreático y Digestivo. Muy bien. El doctor, ¿verdad? Es puertorriqueño para nuestros efectos, pero es un ciudadano también español. Así que si captan un poquito de acento, esa es la razón. Pero de verdad que escogiste también que hasta te quedaste con nosotros, aquí en Puerto Rico. ¿Verdad? Y aquí estoy encantado. Mira qué belleza. Hay un tejado rojo allí y yo creo que es mi casa. Esa debe ser tu casa. Ahí al fondo. Muy bien. Así de verdad que tenerte aquí como cirujano, siendo realmente nuestro líder, cuando decidiste venir para acá, el doctor dijo, quiero traer lo mejor. Traemos investigación, clinical trials, todo lo que es genética, entender lo que el tumor que tiene un paciente. Y bien importante dijiste, quiero la más alta tecnología.
Y eso es lo que tenemos aquí. Sí, y a seguir creciendo. Claro, Está claro. la doctora Figueroa Correcto. en su proceso de certificación robótica, Sí. en fin. Bien. Yo le hice una entrevista a la doctora Natania Figueroa, que pueden buscarla, ¿verdad?, en donde ella habla de qué hacemos con las lesiones hepáticas. Y ha sido excelente, o sea, lo explicó claramente y realmente es un equipo. No, es un complemento extraordinario, una mujer bien, muy ordenadita. Hacemos la pareja perfecta, en el sentido de que yo tengo mucha experiencia de muchos años, pero soy un poquito laid back en ciertas cosas. Ella es muy metódica, ella le gusta controlarlo todo y la combinación es perfecta. Muy bien. Y nuestras discusiones muy interesantes. Muy interesantes. A mí me encanta, así que les recomendamos, ¿verdad? Si usted o un familiar es diagnosticado con algún tipo de lesión benigna o maligna, nuestro grupo tiende, ¿verdad? La mayoría de los casos son malignas, es cáncer. Si tiene algún familiar o usted es un médico que tiene un paciente con una lesión hepática, pancreática, biliar, estamos a las órdenes. Pueden contactarnos directamente al equipo aquí y el doctor de Río junto al equipo de oncólogos médicos, radiooncólogos, realmente gastroenterólogos intervencionales, radiólogos intervencionales. O sea, es un equipo súper multidisciplinario. Tenemos todo lo que hace falta para dar un servicio perfecto. Sí, así que son bienvenidos, esperamos poder servirle. Así que vamos a brindar por la salud del Río y por esos próximos 100 casos, ya te faltan 70, por los próximos 70 casos y sea... Estamos haciendo 30 casos mensuales, no todos son robóticos, obviamente, pero el volumen no para de crecer. Así que cirugía robótica desde nuestro centro. Brindamos por tu salud. Salud para todos. Chin Chin, la ciencia más avanzada para su salud. Denle like y lo comparten. De verdad que ya mismo llegamos a 200.